Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Un día más empezamos con los titulares. La OTAN desplegará drones y otras medidas de seguridad contra el avance de Daesh hacia el sur de Europa. Estados Unidos apunta a un atentado a bordo del avión ruso y Reino Unido deja de volar a la zona. El representante palestino en la ONU denuncia que Israel extrae órganos de palestinos muertos. Y nueva bomba simulada en las inmediaciones de la Embajada de Israel en Uruguay. Son las noticias para hoy en el comentario Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego ya saben, Raquel con la agenda cultural. Pero empezamos hablando de la OTAN, que tiene previsto desplegar drones en el Mediterráneo como medida de vigilancia en su frontera sur debido a las amenazas que provienen del norte de África, en referencia al avance del terrorismo, en concreto del Daesh. Así lo anunció el miércoles el secretario general de la Alianza Atlántica en rueda de prensa en la base de Sant Gregorio, en Zaragoza, junto al ministro español de Defensa, Pedro Morenés. Según Stoltenberg, la inestabilidad y los riesgos que provienen del flanco sur están ya muy cerca de las fronteras de la OTAN, por lo que los aliados han de adaptarse a ello poniendo en marcha una serie de medidas que hace unos años nadie hubiese podido imaginar. Estas medidas incluyen el despliegue en la base de Sigonella, en Sicilia, de una fuerza de drones porque la vigilancia es clave para proteger a los países aliados del sur. Si bien el secretario general de la OTAN no ha concretado qué países aportarán estos aparatos ni cuántos se desplegarán. Los miembros de este grupo terrorista han mostrado imágenes esta semana de la que podría ser el arma más poderosa que han tenido entre sus manos, un misil balístico para uso táctico en el campo de batalla del tipo Scud, como los fabricados en la antigua Unión Soviética y vendidos a Irak y Siria. Ya, vamos a ver, parece que la OTAN empieza a darse cuenta del problema que tenemos. Hasta ahora el único signo que había dado de preocupación era a iniciativa de Turquía y era más que nada en el tema de la guerra en Siria. En todo caso, lo que Turquía había denunciado había sido incursiones de aviones sirios, con lo cual eran aviones sirios que son enemigos de Daesh. Y ahora estamos hablando de que el problema es Daesh y no los aviones sirios en el flanco oriental. Y el tema de Daesh en el norte de África, del cual prácticamente no se habla, porque hemos visto acciones de la coalición internacional bombardeando Irak, que no han tenido gran efectividad con Estados Unidos, Irán, etcétera. Hemos visto acciones contra el Estado Islámico en Siria en las últimas semanas a cargo de Rusia. Hemos visto acciones contra los hutíes en Yemen con una coalición internacional árabe. Pero lo que está pasando con las franquicias del Estado Islámico en el norte de África, de eso no se encarga absolutamente nadie. Y ahí están en Libia, que dominan 3/4 partes del país y ya, o sea, y no están amenazados y no tienen que defender rutas de abastecimiento como en Siria y en Irak, simplemente son los dueños del país. Y hay sectores muy cercanos en otros países como Chad, como Níger, como Mali, que tiene prácticamente zonas muy amplias que antes estaban controladas por grupos que se llamaban Al-Qaeda del norte de África, pero que muchos ahora se han pasado a esta nueva franquicia del Estado Islámico. Incluso Boko Haram han jurado fidelidad al califa al-Baghdadi, con lo cual pues ya no es que la amenaza del sur de Europa sea la entrada de inmigrantes como hasta ahora se pensaba, sino que es una amenaza militar, una amenaza existencial, una amenaza que desde esas orillas pues tampoco es tan descabellado que algún día empiecen a haber incursiones marítimas hacia las costas del sur de Europa. Y no olvidemos quiénes estamos en el sur de Europa, ¿no? Estamos los griegos, que ya están en serios problemas con los inmigrantes que vienen de Turquía, los de la isla de Malta y de Sicilia en Italia, que están a tiro de piedra de Túnez,
Y por supuesto España, que está a muy poquitos kilómetros enfrente de las costas marroquíes, que son países, Marruecos y Túnez, que todavía mantienen cierto control de sus territorios, pero no es un control que se pueda uno garantizar que va a seguir por mucho tiempo. Y aparte que por la misma noticia hablábamos de otra cosa como un misil balístico, lo que queremos decir que las armas de Daesh no son solamente la cimatarra en el cara a cara. ¿Eh? Son gente que ya tienen muchísimas armas, lo hemos visto en Irak, que se han quedado con las armas del ejército iraquí, en Siria, que han logrado también desarmar a grandes partes del ejército sirio, y en sitios como en Libia, donde al controlar 3/4 partes del país, pues también controlan los arsenales que había del ejército libio hasta entonces. Y en estos tiempos en que no oímos grandes noticias, pues lo que están haciendo es entrenar a su gente y formarla militarmente. Y entonces, pues con los precios de saldo que venden su petróleo en el mercado negro a Turquía, que después se lo revende a Europa, y entonces los países, y se podría decir que el nuestro también está incluido en esas compras fraudulentas a precio de saldo, pues estamos pagando un descuento sobre los que nos van a venir a asesinar. Esto es, en definitiva, lo que está sucediendo. Y la pregunta es únicamente una: ¿la OTAN funciona? Funcionará porque hasta ahora los intentos de formar un ejército europeo han sido frustrados una vez tras otra, a pesar de estos que a veces hacen maniobras conjuntas, y es muy bonito ver a soldados con uniformes de distintos países y con banderitas de distintos colores. Pero en la práctica aquí cada uno se ocupa de su casa y nada más. Y esta amenaza es una amenaza global y total, no solamente a cada uno de los países, sino a todo el continente y a todo lo que es la civilización. El gobierno inglés y oficiales de inteligencia de Estados Unidos han sugerido la presencia de una bomba como causa del derribo del avión ruso en el Sinaí. Como medida preventiva, el Reino Unido ha aplazado los vuelos desde ese país a Sharm el-Sheikh en el Sinaí egipcio. El día anterior, un funcionario de ese país avanzó que el estudio de las cajas negras confirmaba la hipótesis de la explosión a bordo, aunque se desconoce si fue provocada por el combustible o por una bomba. La declaración de Londres supone un gran problema para el presidente egipcio, que trata de impulsar el turismo en la zona. El escenario del misil lanzado desde tierra ha sido puesto en duda por expertos en seguridad y aviación, porque antes de estrellarse el aparato se hallaba a más de 9 kilómetros de altura y los terroristas no tendrían la tecnología necesaria para firmar tal ataque desde tierra. Claro, Jordi, pero es que también la gente o los periodistas están muchas veces muy mal informados. Cuando Daesh puso aquel vídeo que se ve a un aparato en el aire explotar y que cae a tierra, la gente supuso que Daesh lo que reivindicaba es que habían disparado un misil. Y yo no sé árabe lo suficiente como para saber qué es lo que estaban diciendo en el vídeo, pero ellos lo que reivindicaban era la autoría, no el hecho de haber disparado un misil. No mostraban el disparo de un misil, mostraban cómo un avión se desintegraba en el aire y caía a tierra. Y tampoco se veía exactamente a dónde caía. Entonces, aunque la hipótesis de que para disparar a más de 9 kilómetros de altura hace falta una formación especial y unos misiles especiales, venga, estamos de acuerdo, pero es mucho más sencillo en un aeropuerto como el de Sharm el-Sheikh en Egipto, donde las medidas de seguridad se la pasan por donde sabemos, pues no solamente, como dicen los turistas, que les dejaban subir sin problema líquidos a bordo, cosa que en otros aeropuertos no, o sea, tenían relajada la seguridad para que los turistas disfrutasen y viniesen al país. Y entonces era muy sencillo poner a bordo una bomba. Ni siquiera tenía que ser alguien tipo los atentados del 11S en Estados Unidos, que se hiciera estallar el mismo o que se inmolara o que cayera en el martirio para desarmar ese avión. Era mucho más sencillo tener un contacto en el aeropuerto
y subir un artefacto explosivo con un reloj a bordo. Y en el momento que estalló el avión que fue a los 23 minutos del despegue, pues los de Daesh, si son realmente los autores materiales, podían saber por dónde iba a pasar el avión en ese momento y poner una cámara filmando el cielo y decir, ¡oye, mira, ahora! ¿Ves? ¿Lo has visto? Pues eso. Seguimos. El representante de la ONU de la Autoridad Palestina, Riyad Mansour, ha denunciado que Israel está extrayendo los órganos de los palestinos muertos, lo que lleva al enviado de Israel, Dani Danon, a acusar a la Autoridad Palestina de difundir un libelo de sangre mostrando su verdadera cara antisemita. No es la primera vez que se hacen este tipo de acusaciones. Ya pasó en 2009 en un periódico sueco e incluso en la revista Time en 2014, aunque en una posterior publicación se retractó. Sí, esto es tan absurdo, Jordi, y tan asquerosamente racista, porque aparte ni siquiera se preocupan de fabricar un estigma racista nuevo, sino simplemente remueven un poquito y le dan una cara nueva a lo de siempre. O sea, si matan los judíos, matan niños cristianos para amasar la matzá de Pesaj, pues ahora dicen que le sacan los órganos a los palestinos muertos. Yo creo que la siguiente que va a decir es que se los sacan a los palestinos vivos, porque ya como que a los muertos ya tampoco es tan asqueroso para la dignidad humana, pues seguramente lo van a plantear así. Dicen que el representante, pero es que no lo dice ni siquiera un clérigo loco en una mezquita. Y ni lo dice el zapatero de un pueblo. Lo dice el representante de la Autoridad Palestina en Naciones Unidas. Manda cojones, como decía Trillo. Es que, vamos, el que protestó es el de Israel y los demás le dicen eso y ni respiran. Le dicen, bueno, vamos a investigarlo. Es que es alucinante, o sea, es como que tú imagínate que, no sé qué, España tiene un contencioso desde hace muchos años con Gibraltar y un día vengan y digan, venimos a denunciar que la gente de Gibraltar cruzan la frontera, raptan niños y se los comen crudos porque son caníbales. Entonces la gente va a decir, pero por favor, ¿cómo dice eso? ¿Cómo se le ocurre decir eso? Bueno, ya, pero lo dicen de Israel y entonces no pasa absolutamente nada. Es que es alucinante. Y esto, más que hablar mal de la propia autoridad palestina, a la que ya conocemos, esto es la puntilla a las Naciones Unidas. Que se pueda decir esas cosas en el foro de Naciones Unidas y nadie diga nada. Volvemos a Uruguay. Efectivos de seguridad de Uruguay detectaron el jueves en las inmediaciones del complejo de negocios World Trade Center de Montevideo, donde se encuentran varias embajadas, entre ellas la israelí, una simulación de artefacto explosivo, el tercero, hallado en el mismo lugar en menos de un año. Los anteriores fueron en enero y junio de este año. Tras la intervención del equipo de desactivación de artefactos del ejército, se constató que se trataba de un paquete que simulaba un artefacto explosivo y que contenía pilas y cables en un envoltorio. Y en diciembre de 2014 el gobierno uruguayo llamó a consulta al embajador de Irán para preguntarle por la presencia del vehículo de un diplomático de ese país en las inmediaciones de la antigua sede de la Embajada de Israel, en la misma zona donde se halló anteriormente un maletín sospechoso. Sí, ya como esta es la tercera vez, pues ya los que tengan memoria y sigan nuestros informativos, pues recordarán que hablamos de ello en enero y hablamos de ello en junio. ¿Cuál fue el análisis o el comentario entonces? Que posiblemente esto se hacía con el fin de observar qué despliegue de seguridad había para, digamos, o que se activaba cuando pasaba algo así para que los terroristas la próxima vez pudieran perfeccionarse. Pero yo creo que no, que es algo mucho más sencillo hoy en día, que simplemente saben que con esto van a salir en las noticias, ponen en jaque a las fuerzas de seguridad, ponen nervioso a la gente de la embajada israelí, aunque la efectividad de su ataque es nula. La repercusión mediática sí es importante y para ellos no supone absolutamente ningún coste. O sea, es poner unas pilas con unos cables y dejarlo en el sitio más sospechoso posible.
Ahora, yo me pregunto, Jordi, después de 2 intentos, ¿esta zona no tiene cámaras? Eso es lo que yo me pregunto, porque Uruguay no es el sitio más retrasado del planeta, ni mucho menos. Y todavía mucho menos dentro de Montevideo, que es la ciudad principal, la capital, la zona de este complejo de negocio del World Trade Center. Porque entonces, hijo mío, que hagan un análisis, un seguimiento, que miren las cámaras, que se investigue cuándo se dejó, quién la dejó, como cuando de pronto hay un atentado y alguien deja un artefacto que realmente explota. De pronto encuentran al personaje, ponen la cara en los telediarios y la gente colabora en su detención. Esto es, aunque después no se le pueda aplicar una ley demasiado estricta por el atentado en sí, pero sí es un atentado terrorista, porque lo que genera es terror. Aunque no genere muerte, genera terror. Y por lo tanto, esto es un atentado terrorista y las autoridades uruguayas harían bastante bien en ponerse las pilas para prevenir este tipo de historias. Ya lo que digo, seguramente hay cámaras, pero seguramente dicen, bueno, pero y vamos a mover cielo y tierra para alguien que dejó un gracioso que dejó una bolsita. Bueno, primero, si ese gracioso es solamente un gracioso, pues se le van a quitar las ganas de hacer chistes por mucho tiempo cuando vaya a la cárcel por 5 meses, 1 año o lo que le corresponda, aunque no sea toda la vida, evidentemente. Pero igual no es un gracioso. Igual es un terrorista que de momento no ha conseguido los explosivos para poner una bolsa de verdad. Bueno, con esto terminamos las noticias por esta semana. Shabbat Shalom, Jorge, buen fin de semana. Shabbat Shalom. Regresaremos el miércoles con la información. Ahora una pequeña pausa y viene Raquel con las noticias culturales. Espacio Cultural junto a Raquel. Hola, Raquel. Hola, Jordi. Bueno, permíteme decirle a los oyentes que el martes no tendremos información de actualidad porque es una festividad local de Madrid y hasta el miércoles, que lo decía antes con Jorge sin explicarlo, no volveremos con información de actualidad. Sí que habrá noticias de los lunes. Por supuesto, no podemos fallar a nuestros fans de las noticias de los lunes. Pero bueno, vamos ya con cultura, Raquel. Vamos a hablar del tercer encuentro judío-cristiano que organiza el Foro Interreligioso de la Universidad Pontificia de Comillas, ICAE-ICADE, y que en este caso se va a desarrollar bajo el título La protección del medio ambiente en la misión de judíos y cristianos. Tendrá lugar el próximo jueves 19 de noviembre desde las 4 de la tarde hasta las 8:30 en el aula García Polavieja de la propia Universidad Pontificia Comillas en su sede madrileña de Alberto Aguilera 23. Este tercer encuentro judío-cristiano es fruto de los 2 anteriores, por cierto. En el link les ponemos una referencia a la participación del presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Kerub, en el segundo encuentro judío-cristiano del año pasado. En estos 2 anteriores se planteó que el momento histórico en el que vivimos, pues suscita un reto común a los judíos y a los cristianos, que es contribuir a la regeneración ética del mundo entero. Poca cosa. Ya te digo, es buen mucha desafío. Tarea para tan pocas fuerzas, reconocen desde la Universidad Comillas, desde este tercer encuentro judío-cristiano, pero la eficacia no depende de nosotros, dicen. Lo que sí depende es el empeño, y para trabajar en esta regeneración ética del mundo entero, pues se organiza este tercer encuentro, que contará con la presentación de don Fernando Fernández Rodríguez, presidente de AEDOS, que es la Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia. También estará don José Luis Fernández, director de la Cátedra de Ética Económica y Empresarial de ICADE. Y destacamos algunos de los ponentes. Por ejemplo, destacamos la participación del rabino Yeramiel Barilka, colaborador de Radio Sefarad y rabino de la Sinagoga Rambán de La Moraleja. La participación de otro querido colaborador de Radio Sefarad, José Barta Juárez, que es director de estos encuentros judeocristianos en AEDOS y autor del libro La encrucijada del pueblo elegido, del que ya les hemos hablado también aquí en Radio Sefarad. Estará también
don Rafael Benatar, que es secretario general del Centro de Estudios Judio-Cristianos y secretario general y portavoz de la Comunidad Judía de Madrid, doña Alicia Kaufmann, catedrática de Sociología de las Organizaciones en la Universidad Alcalá de Henares y una de las coaches más importantes con la que contamos en nuestro país, responsable de Cultura de la Comunidad Judía de Madrid, también, que hablará de contaminación emocional, un mal de nuestro tiempo, un tema que nos ha parecido interesante. Serán muchos los temas, siempre orbitando en este título que les hemos adelantado y bueno, les invitamos a participar en este tercer encuentro. Pues nada, fantástico, la protección del medio ambiente, un reto para todos nosotros. ¿Y con qué seguimos, Raquel? Seguimos con otro gran amigo y colaborador de Radio Sefarad, Javier Alcoriza, que en este caso se pone al frente de un ciclo de animación a la lectura del curso 2015-2016 que coordina la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu y que se realiza en el Monasterio San Miguel de los Reyes en Valencia. El club se inaugura el jueves 12 de noviembre a las 6:30 de la tarde, precisamente con la conferencia inaugural sobre los tesoros de los reyes, en la que Javier Alcoriza tratará la teoría de los libros de John Ruskin, de la que nos habló aquí en Radio Sefarad. Las conferencias se desarrollarán también los jueves por la tarde entre noviembre de 2015 y junio del año que viene y serán impartidas por especialistas de reconocido prestigio, por supuesto. Pero a nosotros nos interesa destacar sobre qué se va a hablar en este ciclo de animación a la lectura que cuenta con conferencias y reuniones del Club de Lectura. Pues destacamos Los Tesoros de los Reyes, esta conferencia inaugural de Javier Alcoriza, que también nos habló de ese cuento inédito de Isaac Bashevis Singer, inédito, sí, traducido al castellano, que es Hermano Escarabajo. También tendremos, esto será el 12 de noviembre, como les hemos apuntado, el próximo 7 de abril, les avisamos con tiempo, el tema será Judíos errantes y después de la presentación de Pedro Ruiz, pues se hablará del libro Job de Joseph Roth. Y después, mucho después, el jueves 26 de mayo será el encanto novelesco, el tema a tratar, con una presentación de Emilio Sales Dasi, que nos hablará de los 4 jinetes del Apocalipsis de Vicente Blasco Ibáñez. Ya saben, esta obra en la que, entre otras cosas, bueno, pues se habla del conflicto entre una familia que cuenta con personas que se adhieren al régimen nazi, ¿no? Y las crisis que esto provoca en los miembros de esta familia. Inolvidable la película y más inolvidable aún la novela. Así que les invitamos a recuperar estos 2 libros y también, por supuesto, acudir a este curso de animación a la lectura si viven ustedes en Valencia o cerca. Porque leer es un placer, pero además compartir cuando uno charla con alguien que también ha leído el mismo libro y también le ha gustado, es un placer inmenso igualmente, ¿verdad? De hecho, este marcapáginas, el de esta semana, lo dedicamos precisamente a eso, a compartir el placer de la lectura, haciendo catas de libros. Bueno, y terminamos con otro libro, Jordi, en este caso un libro y un premio, porque Christopher Boltanski se ha alzado con el premio Fémina, uno de los más prestigiosos del país vecino de Francia, por una novela sobre su familia judía después de la Segunda Guerra Mundial. Es un periodista prestigioso y bueno, nos habla pues eso de la historia de su propia familia, algo que siempre pues nos lleva a empatizar, sobre todo si nos cuentan historias que tienen que ver con el judaísmo y con cómo fue la vida de los judíos después de los terribles años de la Segunda Guerra Mundial y de la Shoah. El jurado está compuesto exclusivamente por mujeres y estamos deseando que llegue este libro a las traducciones en castellano a las librerías españolas. Así que desde aquí nuestra enhorabuena a Boltanski. Pues nada, enhorabuena por ese premio. Enhorabuena, Raquel, porque llega el fin de semana. Doble enhorabuena, Jordi. Y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, queridos oyentes. Ya saben, el lunes y el martes estaremos Raquel y yo ofreciéndoles noticias diferentes y a partir del miércoles volvemos con la actualidad. Hasta entonces.